El acontecimiento de Pentecostés está relatado en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, dice, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Y después continúa la narración. Estos son los versículos 1 al 13, ¿no? Esa gran congregación de naciones en torno a los apóstoles para escuchar su palabra. Todos entendían, cada uno entendía en su propia lengua lo que los apóstoles decían. Estaban sorprendidos. Y por un lado aparece una sorpresa, una admiración y una alegría por escuchar el mensaje de la salvación, y otros, frente a esa manifestación del Espíritu Santo, se burlan de los apóstoles. Dicen que están llenos de mosto, dicen en 2:13. Otros, en cambio, decían riéndose, están llenos de mosto, ¿no? Están ebrios y por eso hablan de esa forma. Son dos reacciones frente a la manifestación de Dios, que son reacciones de alguna manera estructurales en la historia de la salvación. Es la aceptación con alegría del mensaje de la salvación o el rechazo llevado a cabo de distintas formas. En este caso, mediante la burla, ¿no? Recordemos que en la Pasión de Cristo, uno de los modos de agresión contra él era la burla de su condición mesiánica y de su condición de rey. Esta es la esencia del relato en San Lucas, ¿no? Que tiene muchos componentes que recuperan el Antiguo Testamento. La fiesta misma de Pentecostés, que tenía que ver con una fiesta de índole agrícola por la cosecha, y también, y ahí empieza a cobrar una gran importancia a causa de ser una fiesta de renovación de la alianza en el Sinaí, cuando Dios entrega la ley a su pueblo. Estos 50 días posteriores a la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿no? El encuentro con Dios en el Sinaí, donde Dios le da la alianza, se establece la alianza. Por eso tiene este sentido el Pentecostés ahora neotestamentario, ¿no? El Pentecostés cristiano. Por un lado esto, pero por otro lado es interesante lo que continúa al acontecimiento prodigioso, que es el discurso de Pedro. Porque en el discurso de Pedro, que es también prolongado, después de pronunciarlo, porque es una gran descripción de la salvación, una gran descripción de la obra salvífica de Jesucristo, luego de ese discurso que ocupa los versículos 14 al 36 del capítulo 2 de San Lucas, a partir del 37 se ven las consecuencias, y esto es muy importante, se ven los frutos de Pentecostés y los frutos de ese discurso de Pedro en el contexto de Pentecostés. Dice, al oír esto, estoy leyendo el versículo 37, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Sería una consecuencia concreta de Pentecostés, que va mucho más allá de la espectacularidad de los signos. ¿Y qué es lo esencial de Pentecostés? Como lo vamos a leer ahora en un ratito en el Evangelio de San Juan, que se lee este día, que nos da la esencia de Pentecostés. Noten que Pentecostés
y el discurso de Pedro allí engendra una pregunta. Y esto es muy importante, engendra una pregunta. No es una asistencia pasiva a un espectáculo prodigioso o una escucha sin mayores consecuencias de un mensaje que tiene una gran densidad, el discurso de Pedro. Después es interesante leerlo en detalle. Sino que engendra una pregunta, y engendra una pregunta muy importante. ¿Qué debemos hacer? O sea, a partir de lo que nos has dicho, esto implica una actitud del corazón que ya no puede quedarse en la misma situación en la cual estaba. Y Pedro responde de una manera muy contundente y muy clara. Insisto, esto es la esencia de Pentecostés, de los comienzos de la evangelización de la iglesia, del nacimiento de la iglesia, que empieza a vencer el temor a la muerte, como lo veremos en un ratito en el Evangelio. Pedro les contestó. ¿Qué les contesta Pedro? Convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esas son las primeras afirmaciones de Pedro. Ese es el verdadero fruto de Pentecostés, la conversión, que implica el bautismo, que implica el perdón de los pecados y que implica la recepción del don del Espíritu Santo, que siempre es bueno recordar los dones, o el don, si lo queremos en singular, del Espíritu Santo, en las diversas manifestaciones que tiene ese don. Lo que provoca es la docilidad a la voluntad de Dios. Nos hace dóciles a su voluntad. Y por eso los dones del Espíritu Santo son esenciales para la salvación. Porque no podemos recorrer el camino de la salvación sin ser dóciles a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo con sus dones provoca eso en el corazón del hombre. Y por eso dice, si se convierten, se hacen bautizar, o sea, la filiación divina, el perdón de los pecados, la redención y el don del Espíritu Santo. Es un compendio muy importante, de gran intensidad respecto de la vida cristiana, que vale la pena recordar siempre, y especialmente hoy, donde puede en ocasiones estar muy diluida o muy diluidos los fundamentos de la vida cristiana. Y Pedro, en versículo 40, dice, con muchas palabras los conjuraba y los exhortaba, poneos a salvo de esta generación perversa. Estamos hablando del siglo I. ¿Qué diría hoy Pedro? Poneos a salvo de esta generación perversa. Acá se puede leer desde la perspectiva de lo que Jesucristo dice, no te pido, le dice al Padre, que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ponerse a salvo significa ser preservados, ser protegidos por el amor de Cristo de los embates del demonio en todas las formas en las cuales nos pretende atacar. Una generación perversa nos hace acordar al linaje de la serpiente que aparece en el libro del Génesis. Esa lucha que aparece en el capítulo 3, anunciada en el libro del Génesis. Está el linaje del cual va a descender Jesucristo y el linaje de la serpiente. ¿Qué reacción causa esto? Recordemos, Pentecostés genera esta pregunta importante: ¿qué debemos hacer? Es decir, han recibido la palabra y la van a llevar a la práctica. ¿Cómo hacemos? Pedro responde: conversión, bautismo, perdón de pecados, recepción del Espíritu Santo. Sigue exhortando ponerse a salvo de la generación perversa, es decir, no
no pactar con el mundo, no tener las mismas pautas de conducta del mundo. El cristiano es distinto, el Hijo de Dios es distinto. Y versículo 41, ¿qué es lo que hacen frente a lo que Pedro les dice? Dice, así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados, y aquel día se les unieron unas 3.000 personas. Y continúa diciendo, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Es decir, se ve una repercusión muy clara en los fundamentos de la vida cristiana. Y creo que es una pauta de lectura de Pentecostés fundamental. O sea, lo que debe provocar en el corazón del hombre pentecostés es precisamente esto. Es decir, o el comienzo o el fortalecimiento de la vida filial, de la vida cristiana, en sus fundamentos. La conversión, la enseñanza de los apóstoles, la buena doctrina, la sana doctrina, la comunión, la fracción del pan, que ahí está refiriéndose, por supuesto, a la Eucaristía, y las oraciones. Porque este es el fundamento de todo lo demás. Es el fundamento de la evangelización, es el fundamento del testimonio. Y por eso me interesa, y de hecho en la liturgia de este día, el Evangelio de San Juan narra lo que a veces se conoce como Pentecostés joánico. San Juan, por supuesto, no narra el Pentecostés que acabamos de leer, pero sí los fundamentos, porque el primer día, el día de la resurrección, a ver si lo encuentro por acá, el día de la resurrección, Jesucristo se aparece a los apóstoles. Esto está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 19 y siguientes, apariciones a los discípulos. La primera de ellas dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana. El primer día, el domingo, en el atardecer. Jesucristo se va a aparecer a los discípulos al atardecer. Y va a convertir de alguna manera ese atardecer en un amanecer del corazón de ellos. Recordando aquello del Génesis, de la creación, hubo tarde y hubo mañana, como va distinguiendo los días. Atardeció y amaneció primer día. Acá está la plenitud del Génesis. Dice, estando cerradas las puertas, pero no solamente nos dice cómo estaba, sino el motivo, por temor a los judíos, que es el temor a la muerte. Fundamentalmente es eso. Se encontraban reunidos, como dice también San Lucas en el libro de los Hechos, pero por temor a la muerte. Y el fundamento de Pentecostés, como les decía hace un rato, es vencer el temor a la muerte. La iglesia va a ser perseguida, va a ser sacrificada, va a haber mártires. Físicamente, derramando su sangre físicamente, y como persecución más sutil, más velada, más disimulada, todo cristiano es por naturaleza alguien perseguido, porque vive en medio de una generación perversa, de una generación, de un linaje, de una mundanidad que hace todo lo posible para apartar al hombre de su vínculo de salvación con Dios. Entonces, eso es lo que se va a vencer aquí. Y esa circunscripción, esa delimitación, ese estar encerrado, se va a perder el temor a la muerte, no porque la iglesia se vuelva insensible, sino porque ya no será un obstáculo para la evangelización, sino, como se decía en la antigüedad, la sangre de los cristianos es semilla, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, sino porque esa circunscripción va a tener un sentido mucho más profundo, un sentido de salvación, que es estar en el corazón de Cristo. Y ahí es donde habitamos, o habitar en el seno de la Trinidad.
Por eso se habla tanto del bautismo. Nos hace habitar en el seno de la Trinidad. La Trinidad es nuestro ámbito vital. Vivimos ahí, misteriosamente. Por eso es una circunscripción, una delimitación que no se rompe como tal. Siempre estamos reunidos junto a Cristo, pero que lo que sí se rompe es ese impedimento para dar testimonio ocasionado por el temor a la muerte. Por eso dice Jesucristo, Él es la puerta, por Él podemos entrar y salir. Les decía que San Juan nos muestra la esencia de Pentecostés, del Pentecostés que por supuesto va a narrar San Lucas. Porque Jesús entrega la paz, que es Él mismo. Es una manifestación trinitaria, esta que aparece aquí. El Padre me envió, yo les doy el Espíritu Santo. Recibí del Espíritu Santo, el soplo, ¿no? el antiguo Ruach, que aparece en el versículo 2 del Génesis, frente al abismo caótico, oscuro, confuso. El Espíritu de Dios sobrevolaba sobre las aguas, ¿no? Incidiendo en las aguas el orden donde habita el caos. Por eso la paz, que es orden, es reestructuración, es reparación, es ordenamiento, es luminosidad. La primera creación de Dios como la luz, que tiene que ver con Jesucristo. Entonces está esta concesión de la paz con vosotros, que es el nombre mesiánico, Dios con nosotros. Él es nuestra paz, dice la Escritura. Les muestra las manos y el costado, no solo para que tengan certeza de la resurrección, sino porque la cruz permanece eternamente, gloriosamente, en la vida de la Iglesia. Estamos abarcados, comprendidos, ¿no? Abrazados por esas llagas de Cristo, de las cuales nosotros participamos. Entonces está Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre, mencionado, como el Padre me envió, yo también los envío. Es decir, la obra de la Iglesia es prolongación de la misión de Cristo, siempre acompañados por Él. Y dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Por eso aquí es lo que se llama el Pentecostés en San Juan, que tiene lugar el mismo día de la resurrección. Porque concede el Espíritu Santo. ¿Y con qué finalidad? Y acá coincide perfectamente con lo que Pedro les decía a los que habían participado en Pentecostés. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengáis les serán retenidos. Es decir, el perdón, la misericordia, la conversión, la redención. En definitiva, de eso se trata, ese es el fundamento. Volviendo al comienzo, muy brevemente, tenemos en el Pentecostés de San Lucas, aquello que era una renovación de la alianza, ahora es la nueva alianza, aquello que era una fiesta, o en algún momento fue una fiesta agrícola de una cosecha, ahora es las primicias de la Iglesia. La palabra ha sido sembrada y produce fruto. La imagen de la cosecha, acá lo tenemos narrado con una gran repercusión, ¿no? Se convirtieron unas 3.000 personas. El viento aparece, vino del cielo un ruido, como una impetuosa ráfaga de viento, nos recuerda el Antiguo Testamento, es que está aquí presente, que alcanza plenitud aquí. Las grandes manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento aquí alcanzan plenitud. Nuevamente, esa ráfaga de viento, ese ruaj divino, signo expresivo del Espíritu Santo, lo mismo que el fuego,
que provoca el testimonio para todas las naciones, revirtiendo, como ya tradicionalmente se solía explicar, aquella confusión de Babel, la confusión de las lenguas. El Espíritu Santo no provoca confusión, no provoca desorden, sino todo lo contrario, provoca paz, provoca orden, provoca luminosidad, tranquilidad, confianza. Amor, en definitiva, amor que restaura el corazón. Uno de los signos propios de la paz es la restauración del corazón para que sea íntegro para Dios. Y así como en el libro del Génesis, cuando aparece por primera vez ese ruaj divino, ese viento, ese soplo de Dios, que va a poner orden donde hay caos, luz donde hay oscuridad, amor donde hay odio, todos estos efectos que son la obra principal de Dios, y especialmente de una manera particular en referencia al Espíritu Santo, ¿no? Porque las obras de Dios respecto de nosotros son de las tres personas, pero con una atribución especial al Espíritu Santo. Esa obra que es muy interesante, muy importante, imprescindible tener en cuenta. No es que el Espíritu Santo actúa cada tanto solo en lo espectacular y lo visible, sino en lo profundo del corazón de los hombres, provocando esto, provocando, renovando la alianza constantemente para que un día lleguemos al cielo. Y por eso pedirle al Señor en Pentecostés esa gracia de la apertura de nuestro corazón a su presencia, de tener esa gran confianza en que Dios siempre está obrando, aunque no siempre lo veamos, en lo profundo de nuestras almas, ¿no? Como ese artesano que poco a poco va configurando su obra, dándole belleza, dándole forma, para que un día resplandezca en la gloria del cielo. Pidamos esa gracia con mucha fe en este día de Pentecostés.